Creo que las mujeres estamos muy capacitadas, existimos y nuestra visibilidad tiene que ser palmaria. Y más que nunca, si bien esto no entiende de política, a los políticos hay que pedirles que por favor sean conscientes de que necesitamos estar en el lugar donde nos merecemos estar. Solo por número, no por género. Hai xa moito tempo que dende Executivas de Galicia identificamos a falta de visibilidade e a ausencia de modelos a seguir por parte das rapazas á hora de elexir a súa carreira profesional como unha das barreiras máis importantes para acadar a igualdade social real. Dende Executivas estamos moi orgullosas de presentar este directorio. É a nosa aportación a crear un auténtico inventario do talento feminino galego. Referentes é un proxecto vivo que seguiremos creando día a día. Teñen que aparecer instrumentos como este directorio, esta guía, este resumo de tanto e tanto talento feminino, de tantas e tantas mulleres que teñen presencia na vida pública, que traballan día a día, cando menos cos mesmos méritos e nas mesmas condicións, así debería ser que os homes, pero que despois non se ve refresado en todas esas guías e en todos eses directorios que circulan por aí. Contamos con excelentes profesionais, mulleres que son referentes nos seus ámbitos. Pero fundamentalmente la herramienta tiene que ser útil. Si no es útil, si no la podemos usar, si no es práctica, no valdría de nada. Y tiene que abarcar diferentes sectores, tiene que ser plural. Tenemos que estar representadas empresarias, profesionales, las artes, las ciencias, el mar, todo. Además, tiene que ser viva, tiene que estar actualizándose constantemente, porque hay referentes que nacen cada día y referentes que tienen el derecho de incorporarse a esto. Y queremos que sea relevante. Y relevante para nosotros son personas que destacan en su sector, que destacan en su área de actividad por una trayectoria, por ser expertas. Si alguien piensa que puede ser referente, ¿cómo hace para inscribirse? Bueno, pues presenta su candidatura a través de un formulario que hay colgado en la web. Y ahora entraremos en la web y veremos, nada, en un minuto cómo se hace. Con una particularidad. Hemos pensado que muchas veces una profesional referente no se postula por sí misma a algo así. Entonces, a veces es importante que alguien que conoce su trayectoria la postule por ella. Entonces, existen las dos opciones, o bien inscribirse directamente como referente, digo yo en mi sector llevo muchos años y puedo ser una persona que esté en este directorio, o bien alguien que la conozca diga, yo quiero proponer a esta mujer para que forme parte de Referentes Galegas. Es una manera de incluir todo el talento que existe en todos los ámbitos y profesiones de la sociedad, pues incluir el 50% del talento que hay en la sociedad, que somos las mujeres, ¿no? Y sobre todo, como ya se dijo aquí, que pueda llegar a ser pues, un referente para las nuevas generaciones, que les anime al ver todo, si entran en esta página y ven toda la diversidad, como le llamo yo, la pluralidad que hay, incluso gente de diferentes generaciones, por edad. Entonces, que les anima a las nuevas generaciones a decir, bueno, pues yo también puedo llegar a ser, digo sobre todo las niñas, puedo llegar a ser un líder, puede llegar a ser lo que quiero ser. Realmente preparadas estamos, lo que pasa es que no nos dejan. Y claro, está clarísimo. Y dicen, ¿y por qué las mujeres no llegan? Pues porque los organismos de poder han estado siempre en los hombres y ese tapón, ese techo que no es de cristal, que es de acero. Y es por eso, yo estoy aquí porque me parece una obligación y además que es que la hago encantada. Espero que sexa realmente un referente para moitas mulleres, pero para moitos homes tamén, non? Porque moitas veces só nos centramos na muller e os homes se teñen que dar conta que somos capaces, que temos capacidade e que temos as ganas, ademais, de chegar e copar os postos para poder seguir pues, implantando, no meu caso, pues, políticas de igualdade e implantando aquelas medidas que corrixan unha situación real na nosa sociedade e que se visualice a muller, porque nós temos unha máxima que intentamos aplicar en todos os eidos. Aquilo que non se ve
non existe, e, polo tanto, visibilizar o papel da muller e visibilizar as mulleres como referentes é imprescindible. Polo tanto, pois, parabéns a executivas, a asociación, a súa presidenta e a toda a directiva, a todas as mulleres que conformades executivas e que sodes pois, un referente. Un proxecto que se está afianzando, que ya coge raíces. Somos muchas las que desde hace muchos años venimos luchando por tener algo así. Hoy vi a Manolita aquí y me llevó una gran alegría porque fue una gran propulsora de las mujeres en ese sentido cuando era consejera de familia. Got 'em saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the... Hai talento e hai referentes. Referentes Galegas é un proxecto de executivas de Galicia, xurdido de as executivas de Galicia, que nace para dar visibilidade ás numerosas mulleres profesionais galegas que son líderes nos seus respectivos campos, co fin de crear esa base de datos das que nos falaron antes. É moi triste que digan que non hai mulleres cando organizan unha xornada adicada á economía, á industria ou calquer outro campo, porque iso non é certo, non é verdade. O mundo do emprendemento. E por iso é tan necesario este proxecto que se faga realidade, Referentes de Galicia, para que nadie, ningún medio de comunicación, ningunha consultora, ninguna entidade, ninguna administración teña ningún tipo de excusa para decir que non hai mulleres nos distintos campos, porque as hai. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears, just to remind myself of how good it is. Oh, it was 'cause I miss you.